Algunas historias nunca debieron contarse, pero aquí están. Archivo Oculto Docs. El escenario está en silencio. Las luces siguen encendidas. El público espera. Pero la voz no sale. José José sostiene el micrófono con ambas manos. Respira. Intenta cantar y... nada. No es un error técnico, no es falta de ganas, es algo más profundo. Es la ausencia de aquello que lo convirtió en leyenda. Durante años su voz fue considerada una de las más perfectas de la música en español. Una voz limpia, potente, emocional. Una voz que parecía no romperse jamás. Y sin embargo, terminó apagándose. Frente a todos. No de golpe, no con un escándalo, sino lentamente, en silencio. La historia de José José suele contarse como una tragedia del alcohol, como una advertencia, como un talento desperdiciado. Pero esa versión es incompleta, porque antes del alcohol hubo miedo. Antes de los excesos hubo presión. Antes del deterioro hubo un hombre que nunca aprendió a hablar de lo que sentía. Este documental no trata solo de una voz perdida, trata de todo lo que nunca se dijo. Porque el verdadero drama de José José no fue quedarse sin voz, fue aprender desde muy joven que callar era la única forma de sobrevivir. Para entenderlo, no hay que empezar por los escenarios ni por los discos de oro, hay que volver al origen, a una casa donde la música no era refugio, sino exigencia. A una infancia donde equivocarse tenía consecuencias y a un niño que aprendió demasiado pronto que fallar no era una opción. Antes de ser José José, antes de ser el príncipe de la canción, fue José Rómulo Sosa Ortiz, un niño criado bajo la sombra de una figura que imponía respeto y miedo. Su padre era tenor, un hombre disciplinado, estricto, perfeccionista. La música no era juego, era obligación. Cada nota mal cantada era una corrección, cada error una decepción. José aprendió a cantar bien, pero también aprendió algo más peligroso, que su valor dependía de no fallar. Y cuando creces así no hablas de lo que te duele, lo tragas, porque el silencio es más seguro que el error. Ese patrón lo acompañaría toda la vida. En la escuela era tímido, reservado, observador. No destacaba por hablar, destacaba por escuchar. Y cuando cantaba, todo lo que no decía salía por la voz. Tal vez por eso su manera de interpretar estaba tan distinta, porque no cantaba para lucirse, cantaba para desahogarse. Sin saberlo todavía, José estaba construyendo una relación peligrosa con la música como escape, pero también como prisión. Porque cuando todo lo que eres depende de una sola cosa, perderla se vuelve impensable. Y ese miedo profundo a perder la voz, a fallar, a decepcionar, sería el que marcaría cada decisión de su vida adulta. Esta es la historia de cómo el silencio se fue apoderando poco a poco de un hombre que nació para cantar, y de cómo ese silencio terminó marcando su destino. El primer juez en la vida de José no fue el público, ni la crítica, ni la industria. Fue su padre. José José creció en una casa donde la música no era un sueño, era una prueba constante. Su padre, José Sosa Esquivel, era tenor de ópera, un hombre formado en la disciplina estricta, en la precisión absoluta, en la idea de que una sola nota mal cantada bastaba para arruinarlo todo. En ese entorno, el error no se corregía con palabras suaves, se corregía con dureza. José no recuerda una infancia llena de aplausos, recuerda ensayos, correcciones, silencios incómodos. Cada vez que cantaba no buscaba aprobación, buscaba no decepcionar. Y eso cambia todo, porque cuando un niño aprende que el amor llega solo si lo hace perfecto, empieza a esconder sus fallas, empieza a callar. Su padre veía talento, pero también veía responsabilidad, y esa responsabilidad pesaba más que cualquier reconocimiento. No había espacio para decir tengo miedo, no había espacio para decir no puedo. José aprendió a aguantar, a tragar saliva, a respirar profundo, a seguir.
Mientras otros niños jugaban, él afinaba. Mientras otros se equivocaban, él se tensaba. La música dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en una cuerda floja. Y aunque con los años su voz comenzó a destacar, el miedo nunca se fue, solo se escondió mejor. Con el tiempo, José comenzó a tocar en tríos, a cantar en pequeños bares, a usar la música como una salida. Pero aún así, la exigencia interna seguía intacta. No bastaba con cantar bien, tenía que ser impecable. No bastaba con gustar, tenía que ser extraordinario, porque fallar no era una opción aprendida. Ese perfeccionismo, que más tarde sería su mayor virtud artística, empezaba a convertirse en una bomba de tiempo emocional. José no hablaba de sus inseguridades, no pedía ayuda, no se permitía mostrarse débil. Y cuando no sabes expresar lo que sientes, buscas otras formas de anestesiarlo. Pero todavía no. Todavía faltaba. En esos años, el joven José parecía tranquilo, educado, respetuoso, pero por dentro vivía en tensión constante. Cada presentación era una evaluación, cada error una amenaza. Y poco a poco el silencio empezó a ocupar un lugar central en su vida. No el silencio externo, sino el interno. Ese donde no dices lo que te duele porque no sabes cómo o porque aprendiste que no sirve de nada. Cuando su padre murió, José ya era un adulto joven, y con esa muerte no llegó la liberación, llegó algo peor, la culpa. Porque nunca sintió que fuera suficiente, nunca escuchó el «estoy orgulloso de ti», que tanto necesitaba. Ese vacío no desaparece, se queda, y cuando se queda, busca salida. José no lo sabía aún, pero estaba a punto de entrar en un mundo donde su voz lo llevaría a la cima y donde el silencio emocional empezaría a cobrar factura. Porque lo que no se dice no desaparece, se acumula y tarde o temprano encuentra la forma de salir. La historia de José José no fue inmediato, pero cuando llegó, fue implacable. No tocó la puerta, la derribó. De pronto, esa voz que había sido moldeada a base de exigencia, miedo y silencio, comenzó a conquistar oídos por todo México, y luego por toda Latinoamérica. Su interpretación no se parecía a nada. No gritaba, no exageraba. Sufría. Cantaba como si cada canción fuera una confesión que nunca se atrevió a decir en voz alta. El público no solo lo escuchaba, se reconocía en él. Y cuando llegó el triste, todo cambió. Aquella noche, frente a millones, José no solo cantó, se desnudó emocionalmente. Cada nota parecía doler, cada palabra llevaba peso, cada silencio intención. El aplauso fue inmediato, la ovación histórica. Desde ese momento, ya no era solo José Sosa. Había nacido el príncipe de la canción. Pero lo que nadie veía era el precio invisible del aplauso. Porque cuando te elevan tan rápido, el miedo no es caer. El miedo es no poder sostenerte. José entendió algo muy pronto. La gente no esperaba que cantara bien. Esperaba que cantara perfecto cada noche, en cada ciudad, en cada escenario. No había margen para el cansancio. No había permiso para fallar. Su voz ya no le pertenecía. Era patrimonio del público, de la disquera, de la industria. Y cuando tu identidad completa está atada a una sola cosa, cuidarla se vuelve una obsesión. José comenzó a vivir con miedo a perder la voz. No lo decía, no lo compartía, pero estaba ahí, en cada carraspeo, en cada garganta seca, en cada resfriado. Dormía poco, viajaba sin descanso, cantaba incluso cuando el cuerpo pedía parar. Porque detenerse era admitir debilidad, y eso no estaba permitido. La industria no perdona pausas, el público no ve procesos, solo resultados. José empezó a sonreír en público mientras por dentro vivía en tensión constante. No había espacio para el error, y tampoco para el descanso emocional. El silencio volvía a aparecer, pero ahora era distinto. Ya no era el silencio del niño frente al padre. Era el silencio del adulto que no puede decir, no puedo más. Y cuando no puedes decirlo, buscas otras formas de callar el ruido interno.
Al principio fue leve. Una copa para relajarse, un trago para dormir. Nada que levantara sospechas. Pero había algo que el alcohol sí hacía y que José no había encontrado en ningún otro lugar. Silenciaba. Silenciaba la presión, silenciaba el miedo, silenciaba esa voz interna que nunca dejaba de exigirle más. Por primera vez, el silencio no venía de callarse, sino de adormecer. Y eso es peligroso. Porque cuando descubres algo que apaga el ruido interno, empiezas a depender de ello. José seguía cumpliendo, seguía grabando discos, seguía llenando auditorios. Desde afuera todo parecía intacto, pero por dentro algo ya se estaba rompiendo. El alcohol empezó a acompañarlo no solo después de cantar, sino antes. No para divertirse, no para presumir, para aguantar. Aguantar giras interminables, aguantar expectativas imposibles, aguantar una vida construida sobre una sola cosa, su voz. Pero el cuerpo no negocia eternamente. Y cuando el daño ya no pudo esconderse, cuando los fallos empezaron a ser audibles, cuando el público comenzó a notar que algo no estaba bien, el silencio cambió de forma. Ya no era solo interno. Empezó a escucharse en cada nota que no llegaba, en cada frase que se quebraba, en cada esfuerzo por sostener lo que ya no era igual. El príncipe de la canción seguía en el escenario, pero el hombre detrás del título se hacía cada vez más solo. Y lo peor, aún no llegaba. La envidia de todo ídolo, en la que el público deja de aplaudir y empieza a preguntarse ¿qué está pasando? Para José José, ese momento llegó sin aviso. No fue un escándalo repentino, no fue una caída espectacular. Fue algo peor, fue lento, visible, doloroso. Los conciertos empezaron a cambiar. Donde antes había potencia, ahora había esfuerzo. Donde antes había control, ahora había incertidumbre. José salía al escenario con el mismo traje elegante, con la misma sonrisa medida, con la misma promesa de siempre. Pero la voz ya no obedecía igual. El público, al principio, intentó ignorarlo. Está cansado, es solo un mal día, todos tienen altibajos. Pero los altibajos se repitieron. Notas que no llegaban, frases que se cortaban, silencios incómodos donde antes había aplausos. Y entonces llegó lo inevitable. Los murmullos, las críticas, las comparaciones crueles, porque el público es implacable cuando se acostumbra a la perfección. Ya no ve al hombre, ve el estándar. Y José había sido víctima de su propio mito. Cada presentación fallida era amplificada, cada error grabado, cada esfuerzo por continuar convertido en burla. Videos circulaban, comentarios se acumulaban, titulares hablaban de decadencia, pero nadie hablaba del dolor de seguir saliendo cuando sabes que no estás al 100. Nadie hablaba del miedo paralizante antes de cantar cuando no confías en tu propio cuerpo. Nadie hablaba de la humillación de fallarle a quienes te aman. José lo vivía en silencio. No respondía con enojo, no se defendía. Seguía saliendo, seguía intentando, porque retirarse era aceptar la derrota. Y para alguien que había construido su identidad en torno a la voz, eso era devastador. Hubo noches en las que el público terminó cantando por él. Y aunque algunos lo veían como un gesto de amor, para José era una herida, porque significaba que ya no confiaban en que pudiera hacerlo solo. Era la confirmación del miedo que había cargado toda la vida. La voz ya no era confiable. Y cuando pierdes eso, ¿qué te queda? José empezó a desaparecer emocionalmente incluso cuando estaba frente a miles. Cuerpo presente, alma ausente. La música, que alguna vez era refugio, se convirtió en juicio público. Cada escenario era un recordatorio de lo que había sido y ya no era. Y aún así, seguía, porque no sabía ser otra cosa, porque no sabía ser otra cosa. El silencio volvió a instalarse, pero ahora no era solo interno, era compartido. Un silencio incómodo entre el artista y su audiencia. Un silencio lleno de lástima, de nostalgia, de dolor no dicho. El príncipe de la canción seguía de pie, pero el reino ya se desmoronaba. Y lo peor de todo es que José todavía no se permitía detenerse,
cuando el aplauso se debilita, cuando la voz falla, cuando el escenario deja de ser refugio, queda algo que muchos artistas temen enfrentar: la vida fuera de los reflectores. Para José José, esa vida nunca fue sencilla. Las giras constantes, la presión permanente y la dependencia emocional de su carrera habían dejado poco espacio para construir relaciones estables. El éxito lo rodeó de gente, pero no siempre de compañía. Amistades que iban y venían, personas interesadas, lealtades frágiles. Y cuando el deterioro se hizo visible, muchos comenzaron a alejarse, no por maldad, sino porque no todos saben cómo acompañar a alguien que cae. José empezó a quedarse solo, incluso estando acompañado. Sus relaciones sentimentales fueron marcadas por conflicto, incomprensión y desgaste, no porque no hubiera amor, sino porque había demasiadas heridas abiertas, heridas que nunca aprendió a nombrar, porque José no sabía hablar de lo que sentía, nunca le enseñaron. Aprendió a cantar el dolor, pero no a expresarlo en la vida diaria. Y eso, en cualquier relación, termina pasando factura. El alcohol, que al principio era refugio, empezó a profundizar el aislamiento. No acercaba, separaba. Lo que prometía alivio terminaba creando distancia. José se volvió más reservado, más silencioso, más ausente. Y el silencio, una vez más, ocupó el centro de su vida. No el silencio creativo, el silencio incómodo, ese en el que no sabes a quién acudir ni cómo pedir ayuda. La fama no prepara a nadie para el abandono, y cuando el ídolo empieza a mostrar fragilidad, el mundo no siempre responde con compasión. José empezó a vivir más hacia adentro que hacia afuera. Pasaba largas horas solo, pensando, recordando. El pasado volvía con fuerza, la exigencia del padre, el miedo a fallar, la culpa por no haber sido suficiente. Todo lo que había sido callado durante décadas regresaba sin anestesia y sin herramientas emocionales para enfrentarlo. El peso se hacía insoportable. El príncipe de la canción se estaba quedando sin reino y sin voz interior. Pero todavía faltaba algo más, porque cuando la salud, la carrera y las relaciones se fracturan al mismo tiempo, el golpe no es solo externo, es existencial. José empezó a preguntarse quién era, si ya no podía cantar como antes. Y esa pregunta, para alguien que construyó su identidad en torno a una sola cosa, puede ser devastadora. El silencio ya no era elección, era consecuencia. Y ese silencio preparaba el terreno para el último tramo de su historia. Hay pérdidas que no hacen ruido, no se anuncian, no se transmiten en vivo, simplemente ocurren. En los últimos años de su vida, José José comenzó a alejarse de todo lo que alguna vez fue familiar, no solo de los escenarios, también de su país, de su público, de su historia. El alejamiento no fue repentino, fue gradual, como si el cansancio lo hubiera ido empujando, paso a paso, a un lugar donde ya no doliera tanto recordar. México seguía hablando de él, pero cada vez más en pasado, ya no como el príncipe de la canción, sino como una sombra de lo que fue. Y eso pesa, porque no hay nada más cruel para un artista que sentirse recordado solo por lo que ya no puede hacer. José vivía con una sensación constante de incomprensión. Sentía que el público ya no veía al hombre que había intentado seguir, sino únicamente el error, al tropiezo, al deterioro. Y cuando sientes que tu historia está siendo contada sin ti, prefieres el silencio. El exilio no siempre es geográfico, a veces es emocional. José empezó a vivir lejos, rodeado de pocas personas, con una vida cada vez más reducida. Las entrevistas se volvieron escasas, las apariciones públicas mínimas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía fuerzas para explicarse. Hablar implicaba exponerse, exponerse implicaba ser juzgado, y José ya estaba cansado de eso. Su salud seguía deteriorándose, no solo la voz, el cuerpo completo. El cansancio era permanente, la energía limitada, pero aún así seguía siendo José José. Educado, agradecido, respetuoso. Nunca culpó al público, nunca reclamó abiertamente. El silencio seguía siendo su idioma principal. Un silencio que muchos interpretaron como distancia, cuando en realidad era agotamiento. Agotamiento de explicarse, de defenderse, de justificar una vida que había dado tanto. En sus últimos años, la nostalgia se volvió constante.
Hablaba del pasado con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que logró, tristeza por lo que perdió en el camino, porque en el fondo José sabía algo que pocos querían aceptar, que había pagado un precio demasiado alto por no haber aprendido a hablar cuando aún estaba a tiempo. El exilio no fue castigo, fue refugio, un intento tardío de encontrar paz en un mundo que siempre le pidió más de lo que podía dar. Y mientras el país debatía versiones, opiniones, culpas, José se iba apagando lejos del ruido, en silencio. La muerte de José José no fue escandalosa, no hubo excesos, no hubo tragedia repentina. Fue coherente con su vida, silenciosa. La noticia llegó de forma discreta, como si incluso al partir José hubiera querido no molestar. Y aún así el impacto fue profundo. México reaccionó con una mezcla extraña de tristeza y culpa. Las canciones volvieron a sonar en la radio, las redes se llenaron de recuerdos, los homenajes aparecieron. Pero había algo distinto. No era solo nostalgia, era reflexión. Porque al mirar atrás muchos se dieron cuenta que no habían sabido cómo acompañarlo. Durante años se habló más de sus errores que de su esfuerzo, más de su caída que de su resistencia, más de lo que perdió que de todo lo que dio. Y ahora, cuando ya no estaba, la voz que tanto se juzgó era la que más se extrañaba. Paradójico. El hombre que vivió con miedo a quedarse sin voz terminó siendo recordado justamente por ella, pero también por algo más, por la tristeza que cargaba, por la fragilidad que nunca supo expresar, por la lucha constante entre cumplir y sobrevivir. Su muerte obligó a muchos a replantearse la historia, a entender que el alcohol no fue la causa, sino el síntoma, que la pérdida de la voz no fue castigo, sino consecuencia, y que el verdadero drama no fue desafinar en el escenario, sino no haber tenido un espacio seguro para decir, no estoy bien. José José murió lejos del ruido, pero dejó una pregunta flotando. ¿Qué cuántas veces exigimos perfección sin preguntarnos si alguien puede sostenerla? El duelo no fue solo por el artista, fue por lo que representaba, por una generación que aprendió a callar lo que dolía, a cumplir sin quejarse, a resistir sin pedir ayuda. Con su partida la voz se apagó definitivamente, pero el silencio, ese silencio que lo acompañó toda la vida, por fin empezó a ser escuchado. La historia de José José no es solo la historia de una voz que se apagó. Es la historia de todo lo que nunca se dijo mientras esa voz seguía cantando. Desde niño, aprendió que fallar no era una opción, que equivocarse tenía consecuencias, que hablar de lo que dolía no siempre era bien recibido. Así que hizo lo que muchos aprenden a hacer para sobrevivir: callar. Cayó el miedo, cayó la inseguridad, cayó la presión, cayó el cansancio. Y cuando ya no pudo callarlo más, buscó la forma de silenciarlo. El silencio no llegó de golpe. Se fue construyendo decisión tras decisión, gota tras gota, hasta que un día lo único que quedaba era eso: silencio. José José no perdió la voz solo por el alcohol. La fue perdiendo cada vez que no se permitió pedir ayuda, cada vez que eligió cumplir antes que cuidarse, cada vez que priorizó la expectativa sobre su bienestar. Y esa es una lección incómoda, porque como sociedad aplaudimos al que resiste, pero no sabemos qué hacer cuando alguien se quiebra. Celebramos la perfección, pero castigamos el proceso. Pedimos que sigan cantando, que sigan dando, que sigan cumpliendo, sin preguntarnos a qué costo. El príncipe de la canción nos regaló interpretaciones inolvidables, momentos eternos, una sensibilidad única. Pero el precio fue alto, demasiado alto. Tal vez si hubiera vivido en un mundo donde hablar del dolor no fuera señal de debilidad, la historia habría sido distinta. Tal vez, si el silencio no hubiera sido su único refugio, la voz no tendría que haber cargado con todo. Hoy, su legado va más allá de la música. Nos deja una pregunta abierta, incómoda, necesaria. ¿Cuántas personas están callando mientras siguen funcionando? ¿A cuántos seguimos exigiendo que den más, sin preguntar cómo están? José José no fue solo una gran voz, fue un reflejo de una generación que aprendió a callar para sobrevivir. Y quizá, si aprendemos a escuchar esos silencios a tiempo, no tengamos que despedir a tantos talentos cuando es demasiado tarde.